video fue borrado en menos de 24 horas, pero alguien logró guardar una copia. Y cuando digo que fue borrado, no hablo solo de eliminar una publicación. Hablo de cuentas desaparecidas. Hablo de hilos completos eliminados. Hablo de usuarios que dejaron de responder para siempre. Todo comenzó en el año 2003, en un foro pequeño, casi invisible dentro de Internet. Un lugar donde se compartían archivos extraños, teorías marginales y material que rara vez permanecía mucho tiempo en línea. Aquella noche apareció un archivo sin descripción, sin contexto, sin advertencia. Solo un nombre compuesto por números y letras aleatorias. Nadie sabía qué era. Nadie explicó nada. Y eso fue lo primero que llamó la atención. Duraba exactamente 47 segundos. La grabación comienza en completa oscuridad. Luego se activa la visión nocturna. Todo se tiñe de verde. La imagen es granulada, inestable, como si la cámara fuera antigua. Se escucha una respiración. Lenta al principio. Después un poco más acelerada. No hay diálogo. No hay música. No hay narración. Solo el sonido del aire entrando y saliendo de los pulmones de alguien que claramente está nervioso. La cámara se mueve despacio. Parece estar escondida detrás de algo. Tal vez una roca. Tal vez una estructura metálica. Es difícil distinguirlo. El terreno parece árido. Plano. Vacío. Durante los primeros segundos no sucede nada. Y luego, algo cambia. A lo lejos, una silueta aparece en el encuadre. Alta. Demasiado alta. No camina. No corre. Se desliza. Como si el suelo no ofreciera resistencia. Como si no existiera fricción. La figura es delgada. Sus brazos parecen más largos de lo normal. Las proporciones no encajan con la anatomía humana. Segundos después, una segunda silueta emerge de la oscuridad. Y luego una tercera. Las tres se mueven con una sincronización inquietante. No parecen interactuar entre ellas. No parecen comunicarse. Simplemente se desplazan dentro de lo que parece ser un perímetro circular. El silencio es absoluto. No hay viento. No hay insectos. No hay animales nocturnos. Solo un sonido grave, casi imperceptible, vibrando en el fondo. Una frecuencia baja que pulsa constantemente. No es estática. No es interferencia. Es regular. Rítmica. En el segundo 15, una de las figuras se detiene. Las otras dos continúan moviéndose, pero más lentamente. La que se detuvo comienza a girar la cabeza. Despacio. Demasiado despacio. Hasta que apunta directamente hacia la cámara. Hacia quien está grabando. Hacia nosotros. En ese momento la respiración detrás de la cámara cambia. Se vuelve irregular. Se escucha un pequeño movimiento, como si el operador hubiera retrocedido ligeramente. El sonido grave continúa. No aumenta. No disminuye. Solo permanece. La figura no parpadea. No muestra agresividad. No muestra sorpresa. Solo observa. Y justo cuando la tensión parece insostenible, el video termina abruptamente. Pantalla negra. Silencio. Horas después, el archivo desapareció. La cuenta que lo subió fue eliminada. El hilo del foro fue borrado por completo. Pero no fue suficiente. Algunos usuarios habían descargado el video antes de que desapareciera. Y cuando comenzaron a analizarlo cuadro por cuadro, encontraron algo que nadie había notado a simple vista. En el fondo, detrás de las tres figuras, se distingue una estructura metálica. Circular. Alta. Reforzada. Como una jaula industrial instalada en medio del desierto. Eso cambia completamente la interpretación. Ya no parece un encuentro accidental. Parece contención. Parece experimento.
Cuando el audio fue aislado años después, expertos independientes descubrieron que la frecuencia grave no era aleatoria. Variaba ligeramente en patrones repetitivos, como si estuviera modulada, como si estuviera transmitiendo o manteniendo algo estable. Algunos compararon la frecuencia con pruebas antiguas de inducción sensorial utilizadas en experimentos militares no confirmados oficialmente. Documentos filtrados años después hablaban de investigaciones sobre control de comportamiento mediante estímulos de baja frecuencia. Nada fue confirmado. Nada fue desmentido. Pero hay un detalle aún más inquietante. Cuando la imagen fue estabilizada digitalmente, apareció una cuarta silueta. Más grande. Más ancha. Inmóvil. No se movía como las otras. No parecía estar dentro del perímetro. Parecía estar fuera. Observando. Eso introduce una posibilidad perturbadora. Si las tres figuras estaban contenidas, ¿qué hacía la cuarta fuera? Un excontratista de seguridad privada, bajo anonimato, declaró años después que participó en operaciones en una zona desértica con perímetro circular reforzado. Confirmó la existencia de una estructura metálica central. Confirmó la presencia de sonido constante. Confirmó que el personal no tenía permiso de mirar directamente hacia el interior. Y dijo algo más. Dijo que aquello no estaba siendo retenido para proteger a la población. Estaba siendo estudiado. Estudiado en su comportamiento. Estudiado en su reacción a la observación. Estudiado en su capacidad de adaptación. Eso abre otra pregunta. Si eran estudiados, ¿qué se esperaba aprender? Las criaturas del video no parecen agresivas. No atacan. No huyen. No muestran miedo. Eso es lo más inquietante. Parecen conscientes. Y la conciencia implica intención. Cuando la figura gira la cabeza hacia la cámara, no parece sorprendida. Parece reconocer. Como si supiera que está siendo observada. Como si entendiera que existe un observador. Tal vez el video no fue un error. Tal vez fue permitido. Tal vez fue una prueba. No solo se puede estudiar lo que está dentro de una jaula. También se puede estudiar cómo reacciona la población al descubrir que algo así existe. Miedo. Negación. Teorías. Burla. Debate. Todo es medible. Todo es predecible. Y mientras el público discute si es real o falso, la atención se convierte en dato. El patrón de aparición y desaparición del video también es extraño. Surge. Se viraliza en círculos pequeños. Desaparece. Vuelve años después en otro lugar. Con pequeñas variaciones. Con leves diferencias de brillo. Como si alguien estuviera probando versiones. Midiendo reacciones. Analizando comportamiento colectivo. Hay informes dispersos de luces en áreas desérticas durante los años posteriores. Testigos hablan de vibraciones en el suelo. De sonidos graves durante la madrugada. De interferencia electrónica. Nada concluyente. Nada oficialmente relacionado. Pero el patrón es similar. Circular. Aislado. Silencioso. Cuando se amplificó el último segundo del audio original, se detectó algo más. Un sonido metálico breve. Como una compuerta cerrándose. Y luego el corte. Eso sugiere que el operador no escapó caminando. Sugiere intervención. Sugiere control. Volvamos a la cuarta silueta. Nunca se mueve. Nunca interactúa. Solo permanece. Supervisando. Si las otras tres eran objeto de estudio, la cuarta podría representar otra categoría. Un nivel distinto. Una jerarquía. Y si existe jerarquía, existe organización. Y si existe organización, existe propósito. Las teorías van desde manipulación genética hasta contacto interdimensional. Pero hay una posibilidad menos fantástica y más inquietante. ¿Y si fueron creadas? No encontradas. Creadas.
No encontradas. Creadas. Diseñadas para observar cómo reaccionamos ante lo desconocido. Diseñadas para medir el límite entre miedo y curiosidad. El verdadero experimento podría no estar dentro de la estructura metálica. Podría estar fuera. Podría ser la reacción humana. Cada vez que el video reaparece, las discusiones se repiten. Algunos aseguran que es montaje. Otros lo defienden como evidencia. Pero nadie logra demostrarlo completamente. Y eso es lo perfecto. Un misterio que nunca se confirma ni se desmiente es un misterio que nunca muere. El silencio oficial es absoluto. Ninguna agencia reconoce su existencia. Ninguna institución lo desacredita públicamente. Nada. Solo silencio. Y a veces el silencio es la respuesta más fuerte. Si aquello estaba siendo contenido, alguien decidió que no debía estar libre. Si estaba siendo estudiado, alguien creía que valía la pena investigarlo. Y si fue mostrado intencionalmente, alguien quería medir la reacción. La pregunta no es qué eran esas figuras. La pregunta es quién controlaba el perímetro. Quién financiaba la estructura. Quién monitoreaba la frecuencia sonora. Quién decidió borrar el archivo. Y por qué nunca hubo explicación. El video termina en negro. Pero el sonido grave continúa una fracción de segundo más. Como un pulso. Como un marcador. Como una señal de que algo sigue activo. Quizás el mayor error es asumir que el video muestra el inicio de algo. Tal vez muestra una etapa intermedia. Tal vez cuando fue grabado, aquello llevaba años ocurriendo. Quizás décadas. Y tal vez no era el único lugar. Imagina múltiples perímetros. Múltiples estructuras circulares. Múltiples experimentos. Separados por kilómetros. Ocultos bajo clasificación. Mientras nosotros discutimos si un video es falso o verdadero. La criatura que mira a la cámara no muestra hostilidad. No muestra urgencia. Muestra paciencia. Y la paciencia implica tiempo. Tal vez no tenían prisa. Tal vez sabían que el control no sería eterno. Tal vez sabían que eventualmente algo cambiaría. Si el control fallara, ¿cómo lo sabríamos? ¿A través de otro video? ¿A través de rumores? ¿O simplemente lo llamaríamos teoría y seguiríamos adelante? Porque a veces el secreto más grande no es ocultar la verdad. Es mostrarla brevemente. Y confiar en que nadie la creerá. 47 segundos. Eso fue todo lo que bastó. 47 segundos que siguen generando preguntas más de 20 años después. 47 segundos que fueron borrados. Pero no olvidados. Y mientras el debate continúa, el sonido grave parece resonar en la memoria colectiva. Constante. Rítmico. Como si recordara que algo fue contenido. O al menos, eso creemos. Porque quizás el verdadero experimento nunca fue sobre criaturas. Nunca fue sobre estructuras metálicas. Nunca fue sobre frecuencias. Tal vez siempre fue sobre nosotros. Sobre cómo reaccionamos ante el misterio. Sobre cuánto tiempo sostenemos la curiosidad. Sobre cuán fácil es distraernos. Tal vez lo más inquietante no es lo que aparece en el video. Es lo que no aparece. Lo que fue editado. Lo que fue borrado. Lo que nunca veremos. La criatura mira a la cámara. Pantalla negra. Silencio. Pero la pregunta permanece. Si estaban siendo observadas. ¿Quién observaba al observador? ¿Y si el perímetro ya no existe? ¿Qué lo reemplazó? Porque el control absoluto solo es visible mientras funciona. Cuando falla, es cuando comenzamos a notar que algo siempre estuvo ahí. Esperando. Observando. Midiendo. 47 segundos. Eso fue lo que vimos. Lo que no vimos. Podría ser mucho más largo. Y quizás, en este mismo momento, en algún lugar aislado, bajo un cielo sin estrellas, el sonido grave sigue pulsando. Constante. Paciente. Activo.